El despacho olía a cuero nuevo y a papel recién impreso. La mesa del abogado, brillante y pulida, estaba cubierta de carpetas gruesas y plumas estilográficas. A su alrededor, cuadros de diplomas y certificados colgaban en la pared, como trofeos de un cazador que se enorgullece de sus presas. Él, impecablemente vestido con un traje gris y corbata azul, se acomodó en su silla giratoria y lanzó una sonrisa satisfecha. Frente a él, yo me mantenía en silencio. Mis manos descansaban sobre mi bolso de cuero gastado, ese mismo que me acompañaba desde hacía años. Podía sentir la mirada de todos sobre mí, fría, calculadora, esperando que yo firmara sin cuestionar. El abogado tomó la pluma con un gesto teatral, como si estuviera a punto de sellar la victoria de su vida. Hizo un garabato elegante en la última página, y al levantar la vista, sonrió ampliamente, convencido de que todo estaba bajo su control. Pero entonces ocurrió. Sus ojos se deslizaron hacia la parte inferior del documento, y su sonrisa se congeló. La sangre pareció abandonarle el rostro. Con las manos temblorosas, releyó la cláusula final. Allí estaba mi nombre. El mío, escrito con claridad, como un sello imborrable que cambiaba todo. El silencio en la sala fue absoluto. Los familiares que lo acompañaban se miraron entre sí, confundidos. Alguien murmuró: ¿qué significa esto? El abogado tragó saliva, incapaz de responder. Sus dedos, que segundos antes bailaban confiados sobre el papel, ahora se aferraban al documento como si quisiera arrancar la hoja. Yo lo observaba en silencio. No necesitaba hablar aún, porque sabía que ese momento, el instante en que su soberbia se derrumbaba, era apenas el inicio de una verdad mucho más grande. El juez auxiliar, sentado al fondo del despacho, frunció el ceño. «Doctor, ¿hay algún problema con el contrato?» El abogado titubeó. No puede ser». Su voz se quebró. Volvió a leer la cláusula, como si con un parpadeo pudiera borrarla. Pero allí estaba, clara como el día. En caso de disputa, la beneficiaria principal y única con poder de decisión será la señora. Mi nombre, punto. Sentí un cosquilleo recorrerme el cuerpo. Había esperado tanto tiempo para ese instante. Tantos días de silencio, de aparente sumisión, de sonrisas forzadas mientras otros creían que podían usarme como una pieza olvidada en el tablero. Y ahora, al ver el rostro desencajado de aquel abogado que siempre me subestimó, supe que mi momento había llegado. Él levantó la mirada y me la clavó, incrédulo. ¿Cómo? ¿Cómo hizo esto? Yo respiré hondo, sosteniendo su mirada con calma. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. Pero antes de contarles cómo llegué a ese momento, les pido una pausa a ustedes, los que me escuchan. Si esta historia ya los tiene intrigados, los invito a suscribirse al canal y a dejar en los comentarios desde dónde nos están viendo. Lo que les voy a revelar ahora es un camino de engaños, traiciones y secretos, hasta llegar a esa cláusula final que lo cambió todo. El abogado intentó recomponerse. Pasó las hojas una y otra vez, como si buscara alguna laguna, alguna forma de invalidar lo que estaba escrito. Pero no podía. La firma del notario, el sello oficial, todo estaba en regla. Y esa cláusula llevaba mi nombre. Esto no estaba aquí antes, murmuró, con la frente perlada de sudor. Yo incliné la cabeza apenas, sin necesidad de levantar la voz. Claro que estaba. Solo que usted nunca pensó que tendría la astucia de preverlo. El murmullo de los presentes creció. Algunos se levantaron de sus sillas, incrédulos. El abogado, el mismo que se creía dueño del destino de todos, estaba ahora atrapado por una jugada que jamás imaginó. Ese instante fue mi victoria silenciosa. El inicio de un relato que nadie olvidaría. Porque detrás de esa cláusula, escrita en tinta negra sobre papel blanco, había años de humillaciones, de secretos guardados y de paciencia infinita. Yo respiré profundo y me preparé para recordarles a todos, y sobre todo a él, cómo había llegado hasta allí. Me llamo Elena Salvatierra. Tengo 69 años, y aunque mi cuerpo lleva el peso de los años, mi mente sigue tan clara y firme como en mis mejores tiempos. Siempre fui una mujer paciente, observadora, de esas que escuchan más de lo que hablan. Y fue precisamente esa paciencia la que me salvó cuando todos pensaron que podían pisotearme. Nací en un pueblo pequeño, hija de un carpintero y de una costurera. Mi infancia fue humilde, marcada por la escasez, pero también por la enseñanza de dos lecciones fundamentales: la dignidad no se vende, y la palabra vale más que el oro. Con esas verdades en la piel, crecí,
Trabajé desde joven y aprendí que el esfuerzo es el único capital que nunca se pierde. A los 25 me casé con Manuel, un hombre fuerte, trabajador, dueño de una pequeña empresa de transportes. Juntos construimos una vida con mucho sacrificio. Él manejaba camiones día y noche, y yo llevaba la contabilidad, atendía llamadas, y al mismo tiempo, criaba a nuestros 2 hijos, Roberto y Clara. No fue fácil. Recuerdo las madrugadas frías en que Manuel salía a la carretera mientras yo le preparaba un termo de café. Las noches en que los niños lloraban y yo debía acunarlos con una mano mientras con la otra sumaba facturas. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra, hecha a base de sudor y amor. Con el tiempo, la empresa creció. Pasamos de tener un solo camión a tener 6, luego 10. La casa que era de adobe se convirtió en una de ladrillo sólido. Nuestros hijos estudiaron en buenas escuelas y tuvieron lo que nosotros nunca habíamos tenido. Yo pensé que la vida, al fin, me estaba recompensando. Pero los años, y la ambición, tienen maneras extrañas de torcer los caminos. Manuel enfermó de repente, un cáncer agresivo que lo consumió en menos de un año. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar, pero también una empresa que había costado sangre levantar. Allí comenzó mi calvario. Roberto, mi hijo mayor, regresó del extranjero apenas murió su padre. No lo hizo con lágrimas sinceras, sino con la mirada puesta en los papeles de la empresa. Clara, en cambio, trataba de apoyarme, pero siempre fue más tímida, más insegura. Y entonces apareció Héctor Muñoz, el abogado. Un hombre de sonrisa impecable y palabras envenenadas. Se presentó como el amigo fiel de Manuel, el que lo había asesorado en los momentos más difíciles. Yo, ingenua, lo recibí con gratitud. Pronto descubrí que su interés no era ayudarme, sino aprovecharse de mí. Héctor comenzó a hablarme de lo complicado que era manejar una empresa para una mujer sola de mi edad. Decía que los números, los contratos y las leyes eran un laberinto que yo nunca entendería. Me sugería condescendiente que lo mejor era dejar todo en manos de los que saben. Y poco a poco, fui notando cómo sus palabras calaban en Roberto. Mi propio hijo repetía frases que no eran suyas. Mamá, lo mejor es que tú no te preocupes por nada. Quédate tranquila, deja que Héctor y yo manejemos todo. Era como si hubiera perdido a mi hijo y ganado un extraño que solo pensaba en dinero. No tardaron en mostrar sus verdaderas intenciones. Un día, mientras tomábamos café en la sala, Héctor desplegó sobre la mesa un conjunto de papeles. Doña Elena, para simplificar las cosas, hemos preparado un contrato, dijo con esa voz melosa que ocultaba veneno. Aquí usted nos cede la administración de la empresa, y a cambio recibirá una pensión mensual. Lo miré incrédula. ¿Una pensión? Después de haber trabajado hombro a hombro con Manuel toda la vida, ¿me reducían a una simple pensionada, como si nunca hubiera aportado nada? Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de indignación. Esa empresa la levanté con mis propias manos, respondí. ¿Acaso creen que voy a entregar así nada más el trabajo de toda mi vida? Roberto me miró con dureza. Mamá, no entiendes. Esto es lo mejor para todos. Sentí que el corazón se me partía. Ese hijo que había acunado en mis brazos, que había cuidado en las noches de fiebre, ahora me hablaba como si fuera un estorbo. Las semanas siguientes fueron una guerra silenciosa. Héctor venía casi a diario, siempre con nuevos documentos, siempre con sonrisas calculadas. Me hablaba de proyecciones, de riesgos financieros, de mercados cambiantes. Palabras vacías que solo buscaban intimidarme. Clara, mi hija, me apoyaba en silencio. Pero su carácter tímido no podía enfrentarse al poder de su hermano y del abogado. Mamá, yo confío en ti, me decía entre lágrimas, pero tengo miedo de que ellos nos dejen sin nada. Fue entonces cuando comprendí que debía actuar. No con gritos ni confrontaciones, porque en esa cancha ellos eran más fuertes. Yo debía jugar en silencio, con paciencia, como había aprendido desde niña. Debía hacerles creer que me doblegaba, para luego dar el golpe final. Me reuní en secreto con un notario de confianza, un viejo amigo de la familia que aún recordaba la honestidad de Manuel. Le expliqué mi situación, mis miedos, mis sospechas. Él me escuchó en silencio, y al final, con una sonrisa cómplice, me dijo: Doña Elena, déjeme ayudarla. Hay maneras de proteger lo que es suyo. Y fue así como nació la cláusula. Una línea discreta, enterrada entre páginas de términos legales, invisible para ojos soberbios que solo buscaban su propia ganancia. Una cláusula que, llegada la hora,
pondría mi nombre en el lugar donde ellos menos lo esperaban. Desde entonces, cada vez que Héctor llegaba con nuevos papeles, yo asentía con calma, fingía que no entendía, sonreía con aparente ingenuidad. Lo dejé confiarse, lo dejé creer que me tenía en sus manos. Él sonreía, satisfecho, convencido de que era el dueño del juego. Pero yo sabía la verdad, la partida apenas comenzaba, y la última jugada sería mía. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de visitas de Héctor, el abogado. Llegaba siempre con su maletín de cuero, su perfume caro y esa sonrisa que se quería disfrazar de cordialidad, pero que a mí me sabía a amenaza. Ponía los papeles sobre la mesa como si fueran decretos sagrados, y mi hijo Roberto lo miraba con admiración ciega, como quien mira a un salvador. Mamá, decía Roberto, con tono impaciente, esto es lo que papá hubiera querido. Déjalo todo en manos profesionales. Yo asentía despacio, bajaba la mirada y fingía inseguridad. Sí, hijo, claro, quizá tengas razón. Yo ya no estoy para estas cosas. Héctor sonreía satisfecho, convencido de que me había doblegado. Pero dentro de mí, cada vez que lo veía inflar el pecho, más fuerte crecía la llama de mi determinación. Porque si algo había aprendido en la vida era esto. Cuando los soberbios creen que ganaron, es el momento perfecto para que caigan. Clara era mi cómplice silenciosa. Se sentaba conmigo en la cocina, con una taza de té entre las manos, y me susurraba. Mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Yo la miraba con ternura. Hija, confía en mí. No me subestimes como ellos lo hacen. Ella asentía, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas. Su carácter frágil no le permitía enfrentarse a su hermano, pero yo sabía que en el fondo admiraba mi fortaleza. Una tarde, Héctor llegó con un contrato grueso, encuadernado con tapa dura. Aquí está el documento definitivo, dijo, dejando caer la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Si lo firma, todo quedará en orden. Roberto lo miró emocionado. Al fin, mamá. Esto nos dará tranquilidad a todos. Yo toqué la carpeta con dedos temblorosos, fingiendo nerviosismo. Yo recibiré mi pensión, ¿verdad? Héctor sonrió condescendiente, como quien acaricia a un niño ingenuo. Por supuesto, doña Elena. Todo está contemplado. Usted no tendrá de qué preocuparse. En mi interior quise reír. Si supiera lo que de verdad estaba escrito entre esas páginas. Las semanas previas a la firma fueron un tormento. Roberto apenas hablaba conmigo si no era para presionarme. Clara me abrazaba en silencio, como temiendo que la tormenta nos arrastrara a las dos. Y Héctor, confiado, se pavoneaba por el pueblo, como si ya fuera dueño de mi empresa, de mi casa y hasta de mi apellido. Yo, mientras tanto, revisaba cada detalle con mi notario de confianza. Él era mi guardián invisible, el único que conocía mi jugada secreta. La cláusula estaba allí, oculta pero firme, esperando el momento oportuno para brillar. El día de la firma se acercaba, y con él, el ambiente en la casa se volvía insoportable. Roberto ya no se preocupaba en disimular su desprecio. Mamá, de verdad no entiendes nada. Si no fuera por mí, ya habrías perdido todo. Yo lo miraba con tristeza. ¿Perdido todo? Hijo, yo lo construí todo con tus manos pequeñas jugando a mi lado, con tu padre trabajando de sol a sol. No lo olvides. Pero él me daba la espalda, incapaz de escuchar razones. La víspera de la firma, Clara se acercó a mí con ojos llenos de miedo. Mamá, ¿y si algo sale mal? ¿Y si ellos te dejan sin nada? La abracé con fuerza. Hija, escucha bien, no hay fuerza más grande que la de una madre cuando la quieren borrar de su propia historia. Ella lloró en mi hombro. Ojalá papá estuviera aquí. Sí, hija, susurré. Pero estoy yo. Y mientras yo respire, nadie borrará nuestro nombre. El gran día llegó. El despacho de Héctor estaba adornado como un templo a la soberbia, paredes llenas de diplomas, estantes con libros que parecían más de adorno que de uso, y un aroma intenso a incienso caro. Roberto iba trajeado, nervioso pero emocionado. Clara, en cambio, caminaba a mi lado con pasos temblorosos, aferrada a mi brazo. Yo entré con calma, con la serenidad de quien sabe que la partida ya está ganada antes de mover la última ficha. Héctor nos recibió con esa sonrisa que tanto detestaba. Doña Elena, qué alegría verla. Hoy es un día histórico para su familia. Me limité a asentir. Sí, un día que no olvidarán jamás. Nos sentamos alrededor de la gran mesa de madera. Héctor abrió el contrato, pasó las páginas con sus manos cuidadosas y se dispuso a explicarnos cada sección.
Roberto asentía entusiasmado. Clara apenas podía levantar la mirada. Yo escuchaba en silencio, como siempre, sin mostrar emoción. Dejé que Héctor disfrutara de su papel, que se sintiera dueño del escenario. Porque sabía que, al final, todo se derrumbaría en cuestión de segundos. Cuando llegó la hora, Héctor tomó la pluma y me la ofreció. «Firme aquí, doña Elena», dijo con voz solemne. «Con esto, todo quedará resuelto». Miré la pluma, la tomé entre mis dedos y acaricié la página donde debía estampar mi firma. Sentí el peso de los años, de las humillaciones, de la traición de mi propio hijo. Y con un suspiro profundo, firmé. Roberto sonrió aliviado. Héctor asintió satisfecho. Creían haber ganado. No sabían que la última palabra aún no se había dicho. La tinta aún estaba fresca cuando dejé la pluma sobre la mesa. El silencio en el despacho se rompió con la risa triunfal de Héctor. Una carcajada contenida, satisfecha, que resonó entre los muros tapizados de diplomas. «Excelente, doña Elena», dijo con su tono meloso. «Ahora sí, las cosas estarán en orden». Roberto, mi hijo, lo imitó con una sonrisa amplia. «Mamá, al fin entendiste. Esto es lo mejor para todos». Yo incliné apenas la cabeza, fingiendo humildad. «Claro, hijo. Lo mejor para todos». Clara me miraba con los ojos llenos de miedo, como si no entendiera por qué había cedido tan fácilmente. Apreté su mano bajo la mesa, transmitiéndole una calma que yo sí sentía en lo más profundo. Porque sabía lo que venía. Héctor comenzó a organizar los documentos. Pasaba las páginas con movimientos teatrales, señalando aquí y allá con la punta de su pluma. Cada tanto, lanzaba miradas de satisfacción a Roberto, como dos cómplices que se felicitaban por haber ganado la partida. «Ahora», dijo, acomodándose los lentes, «firmaremos las últimas secciones para cerrar el proceso». Y entonces ocurrió. Sus ojos se deslizaron hacia la página final. Al principio, su sonrisa se mantuvo intacta. Pero poco a poco, la expresión de triunfo se fue borrando de su rostro. Sus labios se entreabrieron, sus cejas se fruncieron, y el color abandonó sus mejillas. «¿Qué es esto?», balbuceó. Roberto se inclinó hacia él, curioso. «¿Qué pasa, Héctor?». El abogado volvió a leer la línea final. Sus dedos temblaron al señalar la cláusula. Aquí dice que en caso de disputa o desacuerdo, la beneficiaria principal y con poder de decisión será», tragó saliva, «la señora Elena Salvatierra». El silencio en la sala se volvió pesado como plomo. Roberto abrió los ojos de par en par. «Eso no puede ser». Clara, que había permanecido muda, me miró con asombro. Yo no hice más que enderezar la espalda y cruzar las manos sobre la mesa. Héctor hojeó el documento con desesperación, buscando una salida. Esto no estaba aquí. Yo revisé cada línea. Lo revisó, interrumpí por primera vez con voz clara, pero no lo entendió. La sabiduría no se mide en títulos, Héctor. Se mide en experiencia. Roberto se levantó de golpe. «Mamá, ¿qué hiciste?». Lo miré con calma. «Lo que debía hacer, proteger lo que tu padre y yo construimos». Sus labios temblaban de rabia. «¿Nos traicionaste?». «No, hijo. Yo no traicioné a nadie. Quien intentó traicionarme fueron ustedes». El juez auxiliar, que hasta entonces había observado en silencio, tomó los papeles y leyó la cláusula. Alzó la vista, confirmando lo evidente. «Está firmada, sellada y registrada. Es completamente válida». Héctor se desplomó en su silla, con la mirada perdida. Su seguridad se había desmoronado en segundos. El dueño del juego había quedado atrapado en su propia trampa. El murmullo de la sala se intensificó. Clara apretaba mi mano con fuerza, conteniendo lágrimas de alivio. Roberto me miraba con odio, incapaz de aceptar la derrota. «Esto es un truco», dijo con voz quebrada. «No puede ser legal». El juez auxiliar lo fulminó con la mirada. «Es legal, joven. Y es impecable. La señora Elena no solo no pierde sus derechos, sino que se convierte en la única con poder de decisión sobre la empresa y los bienes». El rostro de Héctor estaba empapado en sudor. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó la frente, pero no se atrevía a mirarme. Su máscara de soberbia había caído. Yo, en cambio, me levanté despacio. Enderecé mi espalda, como quien se quita de encima años de humillaciones. Y con voz firme, hablé para todos. No me subestimaron por ser mujer, ni por ser mayor, ni por estar sola.
Me subestimaron porque pensaron que la paciencia es debilidad. Pero la paciencia también es estrategia. Y hoy, esa estrategia tiene mi nombre en la última página. El silencio posterior fue ensordecedor. Clara lloró y me abrazó. Roberto se desplomó en su silla, con el rostro desfigurado por la ira. ¿Y Héctor? Héctor no volvió a sonreír. El murmullo en el despacho creció como una tormenta. Algunos empleados se asomaban por la puerta, intrigados por el súbito cambio de ambiente. Lo que había comenzado como una firma rutinaria de contrato se había transformado en un terremoto que desmoronó el orgullo del abogado Héctor y el sueño codicioso de mi hijo Roberto. Héctor intentó recomponerse. Se acomodó la corbata, aclaró la garganta y trató de hablar con seguridad. Doña Elena, esto debe ser un error administrativo. Podemos corregirlo fácilmente. Lo miré de frente, con una calma que lo desarmó más que cualquier grito. No hay error, Héctor. Usted mismo selló el contrato. Usted mismo puso su firma. Y ahora debe enfrentar las consecuencias de su soberbia. El juez auxiliar lo interrumpió con voz seca. No hay nada que corregir. La cláusula está validada y tiene prioridad sobre cualquier otra disposición. El rostro del abogado se volvió ceniza. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi pequeño, derrotado, casi patético. Roberto, en cambio, no aceptaba la realidad. Golpeó la mesa con el puño y me gritó. Nos arruinaste, mamá. Todo por tu terquedad. Yo me volví hacia él, sintiendo como me ardían los ojos de dolor y decepción. No, Roberto. Yo no arruiné nada. Lo arruinaste tú, cuando decidiste ponerte del lado de un extraño antes que de tu madre. Sus labios temblaron, pero no respondió. Porque sabía que mis palabras eran la verdad más dura. Clara, con lágrimas resbalando por sus mejillas, me abrazó con fuerza. Mamá, siempre supe que eras más fuerte que ellos. La miré con ternura. Hija, tú eres la prueba de que no todo se pierde. Aún queda bondad en mi familia. Las semanas posteriores fueron un torbellino. La noticia corrió por el pueblo. La viuda Salvatierra había derrotado al famoso abogado Héctor con una sola cláusula. Algunos me miraban con admiración, otros con envidia, pero todos con respeto. Héctor, en cambio, vio caer su prestigio como un castillo de naipes. Sus clientes comenzaron a abandonarlo. La historia de como un vieja inútil, como él solía pensar, lo dejó en evidencia, se convirtió en un rumor que recorría cada esquina, cada café, cada sobremesa. Su sonrisa arrogante desapareció. Lo vi una vez en la calle, cabizbajo, con el maletín gastado. Ya no quedaba nada del hombre que se creía invencible. Roberto, mi hijo, no fue más fácil de soportar. Al principio, me culpaba de todo. Papá quería que yo continuara con la empresa, me decía, y tú me lo arrebataste. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón desgarrado. Era mi hijo, mi sangre, pero se había dejado cegar por la ambición. Con el tiempo, comenzó a evitarme. Se distanció de Clara, y poco a poco, desapareció de nuestras vidas. Quizá algún día entienda que lo único que hice fue defender la memoria de su padre y la dignidad de mi familia. Pero hasta hoy, sigue siendo una herida abierta en mi corazón. Clara, en cambio, floreció. Con la empresa en mis manos, la nombré administradora. Ella, con paciencia y cariño, se encargó de modernizar lo que su padre había dejado. Yo la veía trabajar y sentía orgullo. Porque sabía que, aunque un hijo se había perdido en la oscuridad, otro se mantenía firme en la luz. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, Clara me preguntó: Mamá, ¿cómo supiste que esa cláusula era la única manera de ganarles? Sonreí, mirando el horizonte. Porque aprendí que los lobos siempre creen que la oveja es débil. Pero cuando la oveja conoce los caminos del bosque, puede hacer que el lobo caiga en su propia trampa. Ella rió entre lágrimas y me abrazó. Hoy, cuando miro atrás, no siento orgullo por haber humillado a Héctor. Lo que siento es paz. Paz porque mi esposo, Manuel, estaría orgulloso de mí. Paz porque no dejé que su esfuerzo terminara en manos de un abogado sin escrúpulos ni de un hijo cegado por la codicia. Y paz porque Clara, con su nobleza, será quien mantenga vivo nuestro legado. La vida me enseñó algo que quiero dejar como enseñanza para quien escuche mi historia. Nunca subestimen a una mujer mayor. Detrás de sus arrugas hay años de lucha. Detrás de su silencio, estrategias invisibles. Y detrás de su paciencia, una fuerza que puede derrumbar los castillos más soberbios. Me llamo Elena Salvatierra, y mientras Héctor firmaba con su sonrisa arrogante,
Yo esperaba tranquila el momento en que su mundo se derrumbaría. Ese instante llegó, y la cláusula final con mi nombre fue el golpe que nadie vio venir. Y ahora, con la frente en alto, puedo decir que la dignidad, cuando se defiende con inteligencia, es invencible.